Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y estamos en Juan 10, entonces vamos a Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y ya vimos a Jesús diciendo que Él es la puerta, cuando Él estaba explicando el significado de una parábola que Él dio a los fariseos que preguntaron a Él si ellos pudieron ver o no, o si son ciegos, pues. Y lo que vamos a hacer es seguir ese contexto viendo otro nombre que Jesús va a dar en su explicación para mostrar a los fariseos su problema. Entonces, Juan 10, por favor, Juan 10. Y vamos a ver versículos 11 hasta 18 para terminar la explicación de Jesús. Y la Biblia dice, yo soy el buen pastor. Amén. El buen pastor su alma da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, cuyas no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también he de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y hay mucho ahí, hermanos. Pero para comenzar, ya vimos el cuarto vez, o la cuarta vez, que Jesús da algo sobre él con eso yo soy. Como dijo, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta y también yo soy el buen pastor. ¿Sí? Y sabemos que Dios utiliza este concepto de pastores y ovejas mucho en su palabra para explicar cosas sobre él y la relación que él tiene con personas. ¿Sí? Vamos a Salmo 95. Salmo 95, por favor. Salmo 95 y versículo 6. La Biblia dice, venid, postrémonos y encorvémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su pasto y ovejas de su mano. Amén. ¿Sí, Dios está gobernando ese pueblo que es su pasto, entonces Él es el pastor, ¿sí? Y vea que Dios, Él dijo esto mucho en el Antiguo Testamento para ayudar a los israelitas a entender a quién deben buscar, ¿sí? Porque había veces que falsos pastores, ¿sí? Como los fariseos, algunos entraron y estaban enseñando cosas malas contra los judíos. Y por eso, algunos que siguieron esas cosas falsas se alejaron de Jehová. Entonces Jehová siempre estaba repitiendo esta cosa. Yo soy su pastor. Debe seguir a mí. ¿Sí, ven? Ejemplos pueden incluir, por ejemplo, los falsos profetas que existieron durante el tiempo de Jeremías. Jeremías estaba
proclamando la palabra de Dios, pero había otros profetas diciendo mentiras y la mayoría de los judíos siguieron a él. Y por eso, ¿sí ven? El redil de Israel, el pueblo que es su pasto, se cayó. Y bueno, hay otros, como en estos días, pues, hay personas que los gentiles y judíos en este mundo siguen en lugar de Jesucristo y por eso siguen en la oscuridad espiritual. Por ejemplo, María. ¿Sabes qué? Si la María verdadera, la Santa Viva, estaba aquí, ella va a estar ahí predicando a Jesucristo, diciendo que Jesús es su buen pastor, no ella. Pero hay muchos que confían en ella, o una versión de ella que es falsa, un demonio. ¿Sí, no? Virgen de Guadalupe, Virgen María, lo que quiere decirlo, Fátima. ¿Sí, no? Eso no es la María de la Biblia. Pero muchos siguen a ella. O Mahoma. Él es alguien que dijo que él era el último profeta de estos tiempos. ¿Y sabes qué? Él es un falso profeta. Él no es un buen pastor, ¿sí ve? Y por eso hay billones de personas que se alejan de su chance de conocer a Jesucristo. ¿Puede esto? O algunos que dicen que siguen a Pedro. ¿Sí? Yo era uno de esos, pensando que seguí a Pedro el apóstol. Pero Pedro el apóstol dijo que el pastor de su alma es Jesús. ¿Sí? ¿Por qué no escuchaba a él? Yo no tengo excusa. Yo estaba diciendo que yo seguía a Pedro en la Iglesia Católica Romana, pero no era así. Y los judíos hoy en día siguen diciendo que ellos siguen a Moisés o siguen alguno de sus fariseos según el Talmud, y eso no es el Jesús del libro, eso no es Jehová. ¿Sí? Y si siguen así, con un pastor que no es bueno, tanto como estos ladrones en el contexto de Juan 10, que se refiere a los fariseos, ellos van a seguir en la oscuridad. Y es por eso que debemos buscar a Dios, buscar a Jehová, no buscar a alguien en medio. Si quieres un mediador, entonces Dios te dio uno, se llama el hombre Cristo Jesús. Busca a Jesús, ¿sí? Y bueno, en versículo 11 podemos ver la definición o el significado de este título, Yo soy el buen pastor, que es que Él dio su alma para las ovejas, ¿sí? Ve la diferencia entre el buen pastor y los otros, entre comillas, pastores. Vamos a Juan 10 y vamos a ver parte del versículo 10. Acuerda que Jesús estaba haciendo un contraste entre él y los fariseos. ¿Sí? Juan 10 y versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Sí ven? Los ladrones no están ahí para dar su vida para las ovejas, sino destruir a las ovejas, arruinar la vida de ellos, como Mahoma, ¿sí? Como el Papa, dejando que ellos sigan en oscuridad, siguen dando toda su plata a esos grupos de religiones y cosas así. Pero el buen pastor, él dio su vida para las ovejas. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve el sacrificio que Jesús estaba dando a estos israelitas y también a nosotros espiritualmente, ¿sí? Comparado a estos otros hombres que hicieron nada para nosotros? Eso es la diferencia entre Jehová y todas las religiones que existen en este mundo. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. ¿Sí? Jesús, Él es el Cordero de Dios, ¿sí? Porque Él quita o quitó el pecado del mundo, ¿cómo? Por dando su vida, ¿sí ven? ¿Okay? Él quería salvar a nosotros de nuestros pecados. ¿Okay? Y nota eso, hermanos. Acuerda que cada religión reduce al Calvario, reduce el significado de Jesucristo muriendo en la cruz para nosotros. Tratan de agregar cosas a esa obra de Cristo, como la Iglesia Católica. Ah, sí, Jesús murió para ti en la cruz y Él murió para su pecado original o algo así, pero tú tienes que hacer sacramentos. ¿No? Reduciendo Calvario, ¿sí?
como si fuera que el sacrificio de Jesús no era suficiente. Oh, sí, Jesús es un buen profeta y todo eso, pero no vamos a reconocerle como Dios. Y sabes qué, Él ni siquiera murió en la cruz. Él fue asumido y todo eso fue una mentira, según el Corán de Mahoma. Reduciendo Calvario, ¿sí ven? Confucio. Él ni siquiera es Dios, es solamente un hombre que tenía mucha inteligencia, ¿sí ven? Porque no hay un creador, es solamente conceptos que transcienden nuestro entendimiento, algo así. Yo no sé cómo, pero un concepto puede darnos entendimiento. Nunca vi eso, pero requiere agentes dando información. Pero bueno, ¿me entiendes, cierto? Reducen Calvario, reducen el afecto de Jesucristo muriendo en la cruz para nosotros. Y lo que eso hizo en la historia de la humanidad. ¿Okay? Lo que quiero decir es esto, hermanos. Hay algunos que reconocen que Jesús hizo algo en Calvario como algo bueno, algo que tiene significado con su muerte. Pero noten, Jesús no murió. La Biblia no dice que Él dio su vida para la religión o una religión, ¿sí? Y hay muchos que tratan de utilizar Calvario de esa manera falsa, diciendo que Jesús murió para comenzar una nueva religión y dan su culto raro, unitarianismo, lo que sea, cosas de gnosticismo, ¿sí ven? Todo eso es falso. ¿Sí ven? Jesús, Él no murió para darnos nueva doctrina. Eso no era la razón por qué Él murió. Pero Manuel, había nuevas doctrinas después de su muerte, eso es cierto. Pero vea que este título no tiene que ver con eso. ¿Sí ven? Entonces no usa a Calvario como su excusa para enseñar una doctrina y no enfocar en el Evangelio de Cristo. ¿Sí ven? Debe tener su prioridad en el lugar correcto. ¿Sí? No fue que Jesús murió para que Él pudiera ser un ejemplo para nosotros o un mártir para la verdad. No, no fue para eso. Jesús murió, Él dio su alma para usted, ¿sí? Para mí, para todos que van a recibir. Gloria a Dios. Él murió para otros seres humanos. Eso era la razón. Dime, ¿cuál Dios podía hacer eso? Por favor. Sigo mirando y no hay ninguno. ¿Sí? Vamos a Romanos 5. A Romanos 5 y versículo 8. Romanos 5 y versículo 8. Romanos 5 y versículo 8 dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es el punto. Si ve, Jesús mostró su amor porque Él es el buen pastor. Y un buen pastor está listo para morir para sus ovejas, ¿sí ve? ¿Alá es listo para hacer eso? Claro que no. Alá aparentemente no tenía hijo. No importa pecado, no, Él es injusto, ¿sí? Pero Jesús, Él es el buen pastor y Él dio su vida para nosotros, su alma para las ovejas. ¿Okay? Bueno, siguiendo el contexto, versículos 12 y 13. Entonces vamos a Juan 10 otra vez, Juan 10. Y versículos 12 y 13 dicen, hablando de esta cosa de más el asalariado, no está hablando de eso, y que no es el pastor, entonces vea que hay un contraste ahí, ¿sí ven? Cuyas no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas, ¿sí ves? Entonces estamos viendo ya un contraste entre el buen pastor que es Jesús y estos asalariados que en el contexto se refieren a los ladrones, que se refieren a los fariseos con quien Jesús está hablando, ¿sí? Vean la diferencia. Dios, Él es fiel. Él está ahí para ayudar. Pero los líderes religiosos, los fariseos, son infieles.
y huyen cuando llegan o tienen problemas. ¿Sí ven? O destruyen como estaban haciendo con ese ciego sanado, cuando echaron a él del templo. ¿Sí ven? Okay. Bueno, vamos a Ezequiel 34 para ver que Jesús, o debo decir, Jehová ya predicó sobre esto. Vamos a Ezequiel 34. Pero Manuel, citamos esto cuando estaba explicando quién es el pastor y todo eso, ¿sí? Pues sí, vamos a ver que la mayoría de ese capítulo tiene que ver con esta misma explicación que Jesús está dando. Eso es interesante, mostrarnos quién es Jesús, ¿no? Ezequiel 34. Ezequiel 34. Y versículo 1, la Biblia dice: y fue palabra de Jehová a mí, diciendo, entonces Jehová, Dios está hablando a Ezequiel, ¿sí? 2. Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así dijo el Señor Jehová, ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos. Los pastores no apacientan las ovejas. Suena como lo que estamos leyendo en Juan 10, ¿sí? Vamos al versículo 4. Versículo 4. No enforzasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, no tornasteis la amotada, ni buscasteis la perdida, mas os enseñoreasteis de ellas con dureza y con violencia. Es decir, hicieron nada para las ovejas. ¿Sí ve? En lugar de eso, enseñaron cosas falsas. Me gusta el versículo 4 porque eso suena mucho como Lucas 4 y versículo 18, ¿cierto? Míralo y piensa en eso. Jesús en el comienzo de su ministerio proclamaba que él va a hacer exactamente las cosas que los pastores de su tiempo, los fariseos, no estaban haciendo. Versículo 5. Y están derramadas por falta de pastor. Eso sí. Y fueron para hacer comidas de toda bestia del campo, como un lobo, y fueron esparcidas, ¿sí? Dispersas las ovejas, versículo 6. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase, ni quien requiriese. ¿Sí ven? Y había muchos en Israel que se alejaron de Dios por medio de esos pastores enseñando cosas falsas. Y hay muchos hoy en día en este mundo que se alejan de la verdad sobre Jesucristo y su evangelio por medio de estos pastores falsos haciendo lo mismo con ellos. ¿Sí ven? Bueno, ¿qué va a hacer Dios? Vamos a ver, versículo 10. Dios tiene un plan. ¿Sí ven? Así dijo el Señor Jehová: he aquí que yo a los pastores y requiriré mis ovejas de su mano, y yo los haré dejar de apacentar las ovejas, ni más los pastores se apacentarán a sí mismos, y yo escaparé mis ovejas de sus bocas, ni más les serán por comida. Porque así dijo el Señor Jehová: he aquí que yo requiriré mis ovejas, y las reconoceré. Interesante. ¿Quién está ahí requiriendo cosas de las ovejas? Jesús. Jesús es Jehová. ¿Sí ve cómo eso confirma quién está hablando? Testigo de Jehová, ¿estás escuchando la Biblia? ¿Sí ve? Jesús es Jehová. Por eso Él fue para ayudar a las ovejas. Okay. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas. Vea que Ezequiel es en el pasado y Dios dijo que Él va a hacer esto en el futuro. Y ya el futuro de Ezequiel es el presente de Juan 10. Y Dios está haciendo exactamente lo que Él dijo. Y Dios sigue haciendo esto hoy en día para cualquiera que abre su corazón a Él. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les haré tener majada, dijo el Señor Jehová. Majada, ready,
aprisco. ¿Sí ves cómo todo esto conecta? 16. Yo buscaré la pérdida y tornaré la amontada y ligaré la peniquebrada y esforzaré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré, como los fariseos. ¿Sí? Yo las apacentaré en juicio. Y el juicio llegó porque Él es la luz del mundo, ¿sí ve? Y cuando Él habla, eso es juicio. Juan 9. ¿Sí ve cómo todo esto conecta, hermano? Gloria a Dios. Y vea, versículo 17, vea que Jesús está cumpliendo estas cosas en parte. Que hay más profecía ahí, tiene que ver con la segunda venida para los hermanos con mano Deering, que sabe todo eso. Te veo, hermano, Dios te bendiga. ¿Okay? Pero espiritualmente hay una aplicación ahí. Versículo 17. ¿Okay? Amén. Buenas tardes, Josephine, que Dios te bendiga. 17. Mas vosotras, ovejas mías, así dijo el Señor Jehová, he aquí que yo juzgo entre oveja y oveja, los carneros y los machos de cabra. ¿Sí? Entonces, sí, Israel en general son las ovejas de Dios, pero Dios va a escoger según su corazón. Vas a ser parte de ese aprisco de Dios. Tiene que ver si eres Israel espiritual, ¿sí? Si vas a recibir la palabra de Jesús. ¿Okay? Interesantemente, estábamos aquí leyendo todo esto y Jesús diciendo, Jehová diciendo que va a buscar a la pérdida, ¿cierto? A la perdida. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 19, versículo 10? El Hijo del Hombre, refiriendo a él mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si ve que Jesús cumple todo eso porque Él es el buen pastor, ¿no? Si ve que Jehová cumple lo que Él dice, ¿cuál Dios hace eso aparte de Jesús? No hay. No hay otro Dios. Dios estaba mirando y no podía encontrar otro, gloria a Dios. ¿Okay? Y bueno, versículo 30 de Ezequiel. Y sabrán que yo su Dios Jehová, eso es interesante. Yo su Dios Jehová, acuerda eso. Soy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dijo el Señor Jehová. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, vosotros sois hombres, yo vuestro Dios, dijo el Señor Jehová. Él es el buen pastor del pasto de su pueblo. ¿Sí? Gloria a Dios. No, yo estaba hablando de Lucas 4 y versículo 18, ¿cierto? Vamos a Isaías 61, porque estamos en Ezequiel. Isaías 61 y versículo 1. Y vamos a ver que todo aquí que tiene que ver con Jesús se refleja las cosas que ya leíamos en Ezequiel 34. Isaías 61 y versículo 1 dice: El Espíritu del Señor Jehová sobre mí, porque me ungió Jehová, envióme a predicar a los abatidos, a atar las llagas de los quebrantados, quebrantados, ¿sí? De corazón, y publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. ¿Sí? Interesantemente, en Lucas habla de Jesús haciendo algo con los ciegos, como el ciego sanado en el contexto de Juan 9 también. Sabes que según la Biblia solamente Jehová puede hacer eso con los ciegos. Gloria a Dios, mostrando quién es Jesús otra vez. Él es el buen pastor y él va a cuidar a las ovejas, no como estos infieles, estos líderes religiosos que existen por ahí. Gloria a Dios. ¿Okay? Bueno, pensan algo, hermanos. Hay algunas veces en el Antiguo Testamento que Dios se refiere a personas que son pastores. Y vamos a ver que en estas veces estos pastores muestran una faceta del buen pastor. Por ejemplo, el primer pastor era Abel, ¿no? Porque él tenía un ganado. ¿Y sabe qué pasó con Abel? Él murió. ¿Sí ve? Jesús va a morir para su ganado, ¿sí ve?
va a morir para su rebaño. Y después de eso, vamos a hablar de Jacob. Y Jacob, él tenía ganado, él tenía rebaños y todo eso. Y él estaba ahí cuidando a sus grupos, ¿sí ven? Y el buen pastor cuida a sus ovejas. José también, él tenía algunos, ¿okay? Y José estaba ahí alimentando a las ovejas. Y ya vimos que Jesús, cuando él estaba alimentando a los 5,000, que él puede dar todo lo que necesita sin más. Él está listo para proveer de esa manera. ¿Okay? Moisés, otro pastor, obviamente, de todo Israel. ¿Sí ven? Y él protegió a su pueblo con todo lo que pasó en el Éxodo. ¿Sí ven? Y Jesús, él protege a sus ovejas. Él está protegiendo. Si conoces a él, él te protege. Gloria a Dios. David, él también era un pastor, ¿no? Él protegió sus ovejas de un león y un oso y otras cosas, y después protegió a Israel de Goliat. ¿Sí? Okay. ¿Y sabes qué? David en su vida, él estaba listo para morir para su pueblo. ¿Sí? Listo para dar su vida para las ovejas, tanto como Jesús. Bueno, hermano, eso es una bendición, pero hay ejemplos de pastores que no son tan buenos. Bueno, hay uno. Vamos a Zacarías 11. Vamos a ver uno. Zacarías 11. Que eso es una bendición, Manuel, que hay tantos pastores que son buenos. Gloria a Dios por eso. Pero yo quiero saber un poco más sobre los malvados. ¿Ok? Zacarías 11 y versículo 15 dice. Y díjome Jehová, vea que Dios está listo para responder a sus preguntas. Él tiene la respuesta aquí. Es que nadie quiere buscar en estos días, muy triste. Zacarías 11 y versículo 15 dice, y díjome Jehová, tómate a un acto de pastor insensato. ¿Ok? Pastor insensato, ¿quién es él? 16. Porque he aquí que yo levanto pastor en la tierra, que no visitará las pérdidas, ni buscará la pequeña, no curará la perniquebrada, ni llevará a cuesta la cansada. Eso parece como Ezequiel 34, ¿no? Eso parece como Juan 10, ¿sí? Parece que algunos fariseos son pastores insensatos. Pero vamos a seguir porque esto termina y habla específicamente de una persona. Doctrinalmente, pues. Siguiendo. Mas comerse a la carne de la gruesa y romperá sus uñas. Y ya vimos que Jehová va a destruir la persona que come la gruesa, ¿no? 17. Mal haya el pastor de nada, que deja al ganado, espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, secándose se secará su brazo y su ojo derecho oscureciéndose será oscurecido. Y aquí en versículo 17 podemos ver, si haces una comparación a Revelación 13, vas a ver que eso se refiere a Anticristo, ¿sí ven? Pero también puede referir a los fariseos espiritualmente, ¿sí ven? Como ya ven. Entonces estás siguiendo un líder religioso que es como este pastor de nada, este pastor insensato. Eso es una buena pregunta, ¿no? Yo no quiero seguir a personas que Dios piensa que son nada. Mejor seguir a alguien que es la sustancia de todo, el buen pastor, ¿sí ven? Jesús. Todo consiste de él. ¿Sí ven? Él no es un pastor de nada, él es el buen pastor y tiene vida eterna. ¿Sí ven? Como Juan dijo, él es el Dios verdadero y vida eterna. Eso es lo que está dentro de Jesús. Lleno de gracia y verdad. Gloria a Dios. Okay. ¿Y quién es el séptimo? Pues Jesús. Jesús es el buen pastor, ¿sí ven? Para los que saben un poco de números. 7. ¿Sí? 7 número de cumplimiento y Jesús es el buen pastor. Él cumple eso. 6, número de hombre. El anticristo es el mejor hombre que podía existir. Por eso, él es básicamente el diablo manifestado en la carne, porque los hombres son vanidad y aflicción del espíritu.
Y 5 es un número que tiene dos significados, que es la muerte y la gracia. Y es por la muerte del buen pastor que podemos recibir la gracia de Dios. Amén. Bueno, Juan 10. Juan 10, vamos a leer versículos 14 y 15. Juan 10. Es que, y hay mucho más aquí, es que no podemos hablar de todo. Nunca vamos a salir de Juan. Okay. Juan 10 y versículo 14 dice: Yo soy el buen pastor, amén. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, amén. Okay. Ahora, acuerda que te dije en Ezequiel 34, versículo 30, que Jehová estaba diciendo que Él es su Dios Jehová, que es el pastor. Vea que este yo soy el buen pastor, es Jesús declarando directamente que Él es Jehová. Él está mostrando su deidad con esto, porque Él dijo que Él es el buen pastor. Manuel, no entiendo. Déjame explicar. Vamos a Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18 y versículo 18, la Biblia dice: Y le preguntó a un príncipe diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Buena pregunta. Pero vea que este príncipe está hablando con Jesús y él dice Maestro bueno, ¿sí? 19. Y Jesús le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. ¿Sí ven? El único que realmente es bueno, que nunca pecó, es Dios. ¿Sí ven? Entonces parece que bueno puede poner una cosa igual ahí y decir que eso es Dios. ¿Sí ven? Pastor. Bueno, Salmo 23 y versículo 1, ¿cierto? Jehová es mi pastor, no me faltará. No es correcto. Si dice nunca, eso no es técnicamente cierto, porque puede ser que tienes hambre, ¿cierto? Pero no me faltará. Eso es cierto, porque Dios te dio todo lo que necesitas. Pero bueno, eso es otra cosa sobre la Biblia. Si tienes la Biblia correcta, vas a saber eso. Pero Jehová es mi pastor, no me faltará. ¿Sí ven? Pastor igual a Jehová. Su Dios Jehová. Jehová su Dios. Ezequiel 34 y versículo 30 otra vez. Gloria a Dios. ¿Cómo puedes decirme que Jesús nunca dijo que Él es Dios? Él lo dijo muchas veces. Que parece que no estás escuchando, persona que no cree eso. Estás leyendo eso y dejando que eso entre sus ojos ahí y que eso no hace algo como una luz se brilla ahí en su mente o algo así, yo no sé. Era muy claro. Jesús dijo muchas veces que Él es Dios. ¿No? Esto es otro. Y sabes, los fariseos sabían. Vas a ver eso cuando seguimos en el contexto. Vas a ver que ellos entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo ahí. ¿No? Bueno, esa frase, conozco mis ovejas. Jesús diciendo que Él conoce sus ovejas, ¿cierto? Vamos a 2 de Timoteo 2, vamos a ver cumplimiento de esto. 2 de Timoteo 2. Vamos a estar por acá. 2 de Timoteo 2 y versículo 19. Segundo de Timoteo 2 y versículo 19 dice: Mas el fundamento de Dios está firme. Y ese fundamento, 1 Corintios 3, es Jesucristo. ¿Okay? El cual tiene este sello, el sello del Espíritu. Vamos a ver lo que es según la Biblia. ¿Sí? La Biblia está diciéndote lo que es exactamente. ¿Ves? Conoce el Señor los que son suyos. ¿Sí? ¿Ve?
Él conoce a sus ovejas, ¿sí ven? Y lo que Dios quiere de ti, porque Él siguió diciendo, las mías me conocen. Él quiere que conoces a Él. Vea que la segunda parte de este sello es, versículo 19. Y, si ve que son diferentes, dos partes. ¿Estás al lado de Dios? Es la pregunta. Dios conoce a ti, es la pregunta primaria que cambia su eternidad. La segunda es, vas a vivir para Él. Por eso la segunda parte del sello es, y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Ya tienes el poder para ser libre del pecado. Vas a usarlo. Apártese. Y si estás apartado de iniquidad, sabes que la única manera de hacer eso es conocer a Cristo, a llegar más a Cristo, ¿sí? Eso es el clave de ser más santo en la vida. No es haciendo reglas o siguiendo cosas de la ley, obras de la ley, no. Es buscando a Jehová, buscando a Jesús, siguiendo a Él, buscando a Él, sí, según su palabra, obviamente, pero siguiendo a Él en la manera que Él dice. Siendo fiel, tanto como el buen pastor es fiel, ¿sí? ¿No? Bueno, vamos a ver un ejemplo de alguien que trató de hacer esto en su vida, alguien que debe seguir también. Yo sigo a esta persona, tanto como sigo a Jesús, como Él dijo en sus epístolas. Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3 y versículo 9 dice, esto es Pablo hablando, apóstol, que él quería conocer a Jesús. ¿Quieres hacer lo mismo? Filipenses 3 y versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia de Dios por fe, ¿sí ven? Somos salvos por la gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Por conocerle a Él, pero ya conoces a Él, Pablo, no entiendo, ya renaciste. Pues sí, pero yo tengo que conocer más de Él. Yo quiero seguir sus pasos. Yo quiero que mi vida cambie para que pueda ser como Jesús. Eso es conociendo en esa manera íntima, tanto como conozco a mi esposa, ¿sí ven? Yo conozco a algunos de mis primos, eso es una cosa, y como conozco a mi esposa es otra cosa, ¿sí ven? ¿Quieres conocer a Jesús en esa manera? ¿Cómo qué? Versículo 10. Por conocerle a Él y a la virtud de su resurrección y la comunión de sus padecimientos. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Sufrir con Él. ¿Sí? Porque los que viven piadosamente para Jesucristo van a sufrir. ¿Sí ven? Van a recibir persecución, dice la Biblia. Eso es garantizado si quieres seguir a Él, si quieres conocer a Él. ¿Sí? Si tienes la meta que Pablo tiene aquí. Versículo 14. Versículo 14. Me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Jesús es su blanco. Estás buscando a Él siempre. 15. Así que todos los que somos perfectos, ¿cómo puedo ser perfecto? ¿Cómo es que un cristiano puede ser eso? Manuel, yo no puede ser que yo dejo de pecar. Eso no es lo que significa perfecto. Significa ser cumplido. Un cristiano que es como maduro, pues. ¿Ya? ¿Cómo puede ser perfecto? Dice aquí, tengamos estos mismos sentimientos. ¿Verdad? Entonces, si quieres ser perfecto, su sentimiento es conocer más a Jesús y vivir para Él. Eso es el clave. Muy simple, buscar a Dios. ¿Ya? Gloria a Dios. Entonces, su meta debe ser buscar a Jesús. Y bueno, la última frase del versículo 15. Pongo mi vida para las ovejas. ¿Sí ven? Si ve que Dios, que es el buen pastor, Él hace todo para nosotros, hasta dando su vida para nosotros. ¿Sí ves? Recuerda, hermanos, que usted es una oveja. ¿Sí ven?
Yo soy una oveja tanto como ustedes. ¿Okay? Vamos a pensar en ovejas por un tiempo. ¿Okay? Por medio de la sangre de Jesús eres limpio de su pecado. Gloria a Dios. Una oveja que es útil para su lana y todo eso va a ser limpia, para que eso es muy blanco, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero sabemos que ovejas no pueden defender a sí mismos. ¿Sí ves? Necesitan protección por el pastor. ¿Sí? Y no tienen la habilidad de proveer para sí mismos. Necesitan un pastor para darles comida, guiarles a donde debe estar, etc. ¿Sí? Y Dios hizo eso para ti, cristiano, en Calvario, para limpiarte de sus pecados. Está haciendo eso en este momento por medio de su Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y hará esto en el futuro porque Él es la razón, porque tienes vida eterna, vida sempiterna, el nuevo cuerpo que vas a recibir, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. ¿Sí? Debes reconocer que tienes todo por medio de Jehová, por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Reconoces eso? Porque si reconoces eso, vas a llegar a Cristo y vas a querer conocerle más. Porque vas a dar cuenta de la grandeza de Dios. Gloria a Dios. Me parece que estoy repitiendo eso mucho, sí. Pero gloria a Dios. Sin Él, yo no podía estar aquí hablando sobre esto. ¿Sí? Por Él. Pero bueno. Juan 10 y versículo 16. Juan 10 y versículo 16 dice: También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también he de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí ven? Hay otro redil, es decir, hay otro aprisco, es decir, hay otra manada, ¿sí ven? Que no es Israel, según Jesús. ¿Okay? Y es un redil que Dios va a obrar con ellos en el futuro. Por eso dice oirán, ¿sí ven? Futuro. Entonces lo que tenemos aquí es Jesús hablando sobre algo que Él va a hacer en el futuro con otro grupo. Y si Él está hablando de los judíos, tiene que ser que otro grupo de sentidos, esos son los únicos otros humanos que existen, ¿cierto? Entonces ese ready son los sentidos. Pero vamos a ver que el Antiguo Testamento habló de esto a veces. Está ahí un poco escondido en el Antiguo Testamento y es revelado para ser cumplido parcialmente en el Nuevo Testamento por medio de la iglesia. Vamos a ver. Vamos al Salmo 86. Salmo 86. Dios no es el Dios solamente de Israel, Él es el Dios de la creación. Él es el Dios de los sentidos también, ¿sí ven? Y Él tiene un plan, está cumpliendo. Él tenía uno que Él escribió en las Escrituras. Salmo 86 y versículo 9 dice: Todas las gentes que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Vea que eso es prometido, que las gentes van a seguir a Dios, van a glorificar su nombre. ¿Ves? La pregunta es ¿cuándo? Vamos a ver, vamos a Isaías 56. Isaías 56 y versículo 1, la Biblia dice: Así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Entonces tenemos a Jehová hablando, y vea que dice a Israel que su salud ha de venir. ¿Sí ves? El salud no está listo en el momento de Isaías. ¿Sabes qué? No estaba ahí para recibir durante todo el Antiguo Testamento, hasta Calvario y la resurrección de Jesús. Eso fue cuando el Nuevo Testamento comenzó, por la muerte del testador, ¿sí? Y ya podían recibir la salud. ¿No piensan eso? Porque hay algunos que tratan de decir que alguien puede ser salvo en el Antiguo Testamento y perderlo, o ser salvo pero renacen después. No, la salvación y el renacimiento son lo mismo. No puedes separarlos.
Si estás hablando de la salvación espiritual, ¿sí, ve? Y Dios está diciendo, vea, tienes que esperar para mi Mesías, porque Él es la salud que ha de venir. ¿Sabes qué significa Jesús? Jehová es salvación. ¿Sí, ve? Versículo 8. Ok, Él está diciendo todo esto del futuro a Israel. Versículo 8. Dice el Señor Jehová, el que junta los echados de Israel. Entonces, ya se juntó los echados de Israel, los que siguieron a él. Y sabes que la minoría de los judíos van a seguir a Jehová. Si ve, la mayoría van a rechazarlo. 2/3 según otras profecías. Okay. Siguiendo. Aún juntaré, si ve futuro, sobre él sus congregados. Entonces parece que los congregados son un grupo diferente que los echados de Israel. Y acuerda que dijo que tiene otro rey que va a juntar para tener un rebaño con un pastor, el buen pastor Jesús. Bueno, ¿quiénes son los congregados? Bueno, vamos a ver el contexto. Volviendo, versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros, ¿sí ves? Gentiles, ¿no? ¿Quiénes son los extranjeros de Israel? Las gentes, los gentiles. Yo, ¿sí ven? Puertorriqueño. Yo no soy judío. ¿Sí ven? Pero Dios dijo que algún día Él va a juntar a personas como yo, personas como la mayoría de ustedes, ¿sí ven? Que buscaron a Él. Y por eso ya eres parte de su rey, gloria a Dios. ¿Sí ven? ¿Sí? Isaías 65. Isaías 65, si estaba escuchando las cosas de Romanos que estamos haciendo, pues viste ese versículo ya, pero vamos a verlo otra vez. Isaías 65 y versículo 1 dice, fui buscado de los que no preguntaban por mí y fui hallado de los que no me buscaban. Esos son los sentidos, según Romanos 10. ¿Okay? Dije a nación que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Sabes qué? Jesús está haciendo eso con los sentidos hoy en día. Y hay algunos que responden a su llamada. Gloria a Dios. ¿Estás hallando a Jesús? ¿Conoces al Jesús del libro? ¿Sí, ¿verdad? Si no, Él te está llamando diciendo, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. ¿Sí, ¿verdad? Yo puedo cuidarte si crees en mí. ¿Vas a creer en Él? ¿Vas a confiar en su sacrificio en Calvario en lugar de sus obras? Es una pregunta. Él quiere darte luz. Bueno, cumplimiento parcial. Vamos a Efesios 2. Pero Manuel, ¿por qué no dices que esto es el cumplimiento completo? Porque Salmo 86 dijo que las gentes. Y sabes que si eres parte de la iglesia, no solo de Dios, no eres judío ni gentil. Entonces, Efesios 2. Pero hoy en día esto es lo que estamos viendo. Cumplimiento de Juan 10 y versículo 16 en estos días con los que son parte de la iglesia. Efesios 2 y versículo 11 dice, por tanto, tened memoria que vosotros que en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los conciertos de la promesa. ¿Sí ven? Extranjeros, Isaías 56, la conexión ahí. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, eso es Isaías 65, ¿sí ven? Que no invocaron el nombre de Dios, ¿sí ven? Era sin Dios. Yo era sin Dios, pero Dios llamó a mí, dijo, heme aquí, y respondí. Y puede ser lo mismo contigo, si confías en Jesús, si arrepientes de lo que eres, un pecador, y confías en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte. 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
porque Él dio su alma para todos. Porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos ha hecho uno solo, y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos, deshaciendo en su carne de enemistades, a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos, para formar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz. Un mismo cuerpo, ¿sí ven? Un rebaño. La iglesia es único. Gloria a Dios. Habiendo matado por ella la enemistad. Y es por Cristo que judíos y gentiles pueden montar debajo de ellos, creyendo y confiando en el buen pastor. Lo hiciste. ¿Sigues haciéndolo en su vida? ¿Vas a dejar que el Señor puede ser no solamente su Salvador, pero el Señor de su vida? ¿Sí? ¿Quieres ser parte de este grupo en que Jesús dijo, las mías me conocen? Eso es su decisión cristiana. Juan 10, por favor. Juan capítulo 10. Y vamos a ver versículos 17 y 18 que dicen. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí tenemos a Jesús también hablando sobre su resurrección y no solamente su muerte, ¿sí ven? Es Calvario y la resurrección, los dos juntos, que cumple el Evangelio de Cristo, ¿sí ven? Ese Evangelio puedes encontrar en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que dice que Jesús murió, ¿sí ven?, para nuestros pecados según las Escrituras, conforme a eso, y que fue sepultado y resucitó 3 días conforme a las Escrituras. ¿Sí ven? Él tenía poder para poner su vida para nosotros y volverlo. Jesús lo tenía. ¿Sí ves? Y esa resurrección es muy importante, hermanos, porque en Romanos 4 y versículo 25 dice que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. No podía ser justificado sin la resurrección de Jesús. Entonces no podemos menospreciar eso tampoco. Tenemos Calvario y la sangre de Jesucristo siendo derramado para quitar nuestros pecados, para expiarlos, y tenemos la resurrección para justificarnos, para que Dios tiene la razón legal para darnos la gracia. Gloria a Dios. Jesús es su redención. Él hizo todo para ti. ¿Reconoces eso? Si lo haces, vas a conocerlo y vas a ver por qué Él es no solamente un pastor o el pastor, sino el buen pastor. Gloria a Dios. ¿No? Lo que quiero mostrar a ustedes aquí es algo interesante. Vea que Jesús, Él es un hombre, ¿cierto? Él es Dios, pero también Él es un hombre verdadero. Él es el Dios hombre. Dios manifestado en la carne, ¿cierto? Y Él dijo ahí que Él recibió un mandamiento de su Padre. Y este mandamiento es muy importante porque muestra un contraste entre Jesús y todos los hombres. Déjame explicar. Vamos a Eclesiastes 8. Eclesiastes 8. Amén, hermano Roberto, gloria a Dios. Eclesiastes 8. Eclesiastes, se pueden encontrarlos después de Proverbios y antes de Cantares. ¿Sí? Eclesiastes 8 y versículo 8, un versículo muy interesante, que dice: no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para detener el espíritu, ¿sí ven? Tú no puedes detener su espíritu, no hay hombre que pueda hacer eso. ¿No? Ni hay potestad sobre el día de la muerte. Entonces no puedes escoger cuando vas a morir tampoco. Ni hay armas en guerra, ni la impiedad escapará al que la posee. Lo que es interesante aquí es que Cristo está diciendo
que él puede hacer todo en contra de ese versículo, ¿sí? Entonces, hay dos opciones. Uno, la Biblia es falso. Hay una contradicción, como algunos piensan. O dos, Jesús es más que un hombre, ¿sí? Puede ser que Jesús es la persona que tiene el derecho para escoger quién vive y quién muera, porque Él es la persona que dio vida en el principio. Es decir, Él es Dios. ¿Sí? Entonces, vea que Jesús sigue ahí mostrando más y más que Él es Jehová manifestado en la carne. Yo conozco a un hermano en mi trabajo que dijo que él reconoció que Jesús tenía que ser Dios porque él estaba viendo a Jesús hablando sobre él teniendo poder de vida y mostrándolo por sus milagros. Y yo, amén, gloria a Dios. Eso es cierto. Dios es el único que puede hacer esas cosas, como resucitar a Lázaro, ¿sí ven? O lo que dijo ahí. ¿Sabes qué? Si Jesús no quería morir en la cruz, él no podía morir. Nadie podía sacar la vida de él. Él tenía que tomar esa decisión de ponerlo para nosotros. Él dio su alma para las ovejas, ¿sí ven? Eso no fue robado de él. No, él dio su vida. Okay. Bueno, para terminar, vamos a Juan 10. Juan 10. Oh, hermanos, para agregar a esto, vea que Calvario es algo que las religiones rechazan y hablan en contra de eso, y es lo mismo con la resurrección también. Por eso muchos quieren decir que eso era falso y todo eso, pero ¿sabes qué? Es un facto histórico que Jesús resucitó también. ¿Cuál año estoy? 2019 después de Cristo. Vean el afecto que todo lo que él hizo en su vida y en su resurrección tenía en el calendario. Juan 10. Juan 10 y versículo 19 dice: y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: demonio tiene y está loco, ¿para qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y aquí estamos viendo otra vez lo que pasa cuando la verdad es predicada, cuando Jesús está dando sus palabras, ¿sí ven? Cuando la luz del mundo habla, él está dando juicio, ¿sí ven? Y eso afecta a otros en una manera de que hay división, hay disensión entre las personas escuchando eso, ¿sí ven? En este caso eran los fariseos que hicieron esa pregunta en Juan 9, ¿sí ven? Vea que muchos de los fariseos, muchos rechazaron la luz que estaban recibiendo ahí. Y luz rechazada se cambia para ser relámpago, ¿sí ven? Pero había otros, como pocos, ¿sí ven? Pocos, que estaban a lo menos considerando la luz que estaban recibiendo ahí, ¿sí ven? Estaba pensando en lo que estaba ahí. Estaba notando, como dijo en versículo 21, ¿puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Sí ven? Estaban considerando, ¿quién puede abrir los ojos de un ciego? Me imagino que Dios, ayudándoles el Padre, dijo: vea, chequea Salmos, porque Salmos dice que Jehová es el único que puede hacer eso. ¿Estás abierto para escuchar la verdad? Es en ese momento, cuando estás abierto, que Dios deja un simiente que puede crecer ahí. ¿Sí? Depende de ti y sus decisiones, si vas a responder con un corazón sincero. ¿Y sabes qué? Jesús ya habló de esto antes que él comenzó hablando en parábolas a los judíos. Vamos a Mateo 7. Terminamos aquí. Mateo 7. Ese sermón del monte que es tan famoso, ¿cierto? La cosa que es increíble para mí es que es tan famoso y la mayoría ignoran la mayoría del sermón. Solamente aplican a la parte que le gustan, ¿cierto? Mateo 7. Y vamos a ver por qué. Mateo 7 y versículo 13 dice:
entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y los que van por él son muchos. Él es un demonio, ¿sí ven? Él es el diablo. ¿Sabes cuántas personas cuando estás ahí predicando en la calle o dando tratados cristianos que van a decirte que odian al Jesús del libro, que piensan que tú estás en un culto, que eres un loco y todo eso? ¿Sí ven? Es el mismo problema. Algo cambió. ¿Tú crees que un siervo va a ser mejor que su maestro? Vea que Jesús sufrió eso primero, cristiano. Y por eso debes recibir consolación sabiendo que Jesús entiende eso. Y puedes llegar a Él más, ¿sí? Conocerle más. 14. Porque la puerta es estrecha, porque Jesús es la puerta. Él es la única puerta que hay. Los restos son basura. No salvan. ¿Eh? Porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, ¿sí ven? Son los que lo hallan. Vea que Jesús ya dijo eso y estamos viendo la manifestación en el fin, muy cerca del fin de su ministerio aquí en la tierra antes de Calvario, ¿sí ven? Porque Juan 10 es casi entre los últimos 6 meses de su ministerio. Pero bueno, entonces vamos a terminar aquí y seguiremos con el resto del capítulo en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas, hermano. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de ver que tú eres el buen pastor. Ayuda a nosotros a reconocer nuestro lugar siendo sus ovejas, para que siempre estamos buscando a ti, llegando a ti para ser más como tú y ser alimentado de ti, para que podamos seguir sus pasos, Señor. Queremos seguir esa dirección de su Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.